Hola, mi nombre es Mariano Córica, estoy armando este video para hacer una sinopsis, una breve presentación de las ideas principales que existen en el nuevo libro que estoy lanzando ahora a fin de año, que se llama Por Religión, Evangelio e Iglesia en la Nueva Modernidad. En el título claramente resaltan dos expresiones, que una es posreligión y la otra es nueva modernidad. La idea de posreligión es la superación de la religión, y esta superación tiene dos aspectos: como una espiritualidad más allá de la religión institucional y como una suprarreligión por encima de las religiones tradicionales, teniéndolas en cuenta como interpretaciones humanas acerca de la divinidad, ¿verdad? La posmodernidad y la modernidad fueron, en mi entender, y bueno, hay varias gente que está hablando de esto, superadas por una nueva época que yo denomino nueva modernidad, porque la verdad no hay un nombre todavía para eso, pero es como una vuelta a ciertos valores de la modernidad, pero traspasadas o atravesadas por la sospecha y por la no ingenuidad, digamos, de la posmodernidad. La idea casualmente, la posmodernidad es sospechar acerca de los valores que se han dado en la modernidad y de alguna manera de construirla a fin de cuestionar muchas cosas que claramente son cuestionables en la modernidad. La modernidad fue una época, por allá por los años 1400, 1500, en donde de repente el ser humano, sobre todo en Europa, se empezó a plantear la posibilidad de vivir o de orientar todas las cosas hacia el sujeto. A partir de ahí se dan muchos, al menos cuatro fenómenos históricos que terminan dando espacio a este nuevo pensamiento, donde ya se pone al ser humano en el centro, definitivamente. A partir de ahí nace unas nuevas expresiones, tanto filosóficas como bueno, económicas, sociales, culturales, que vienen a, de alguna manera, crear una nueva época en la que el progreso, la ciencia y la individualidad, sobre todo la individualidad, pasan a ser preponderantes. Esto avanza en la historia y a medida que avanza en la historia se van generando muchísimas formas de entender al ser humano y la historia empieza a tener un curso de alguna manera muy orientado hacia el individuo. El progreso y la utopía y las ansias de superación que efectivamente se dan en la modernidad llegan a un punto en donde bueno, empiezan a ser cuestionadas, ¿no es cierto? Sobre todo a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya de algún modo nos empezamos a preguntar para qué tanto progreso, tanta ciencia, podemos llegar a destruir todo, y algunos filósofos, en realidad más bien estudiando literatura y hermenéutica acerca de un abordaje acerca de interpretación de los textos, se ponen a pensar en formas de interpretar y rápidamente se dan cuenta de que esta forma de interpretar también es una forma de interpretar no solo textos, sino la vida, el mundo, y que de alguna manera la historia es un texto que debe ser interpretado, o es un elemento, un suceso que debe ser interpretado y que puede llegar a cambiar a partir de las concepciones que el individuo tenga. Por eso la posmodernidad, de alguna manera, como la definen sus precursores y los que trabajaron en esta idea, es la sospecha acerca de todos los relatos ideológicos que estaban establecidos hasta ahí. En ese sentido, aparece un retorno en el tiempo, porque la posmodernidad tiene algo complejo que es digamos, la acentuación de la individualidad, pero en lo que llamamos de fundamentación. La deconstrucción llegó a tal punto de que bueno, no hay fundamento, el individuo está solo y además está completamente liberado de toda ancla
de toda utopía, de toda esperanza, y de algún modo empieza a haber un desarrollo, digamos, negativo acerca de algunos valores que en el 2001, sobre todo creo que con las Torres Gemelas hay varios estudios sociológicos que empiezan a dar cuenta de que hay un retroceso, hay una vuelta a los valores modernos, a los valores utópicos, a los valores transversales que de alguna manera hacen que nos replanteemos esto de la posmodernidad. Y ahí es donde entra lo que yo llamo nueva modernidad, que es una modernidad atravesada por la sospecha, la suspicacia de la posmodernidad. Hay muchos filósofos que hablan de esto. No sé, por ejemplo, en Latinoamérica estuvo Dussel hablando de la transmodernidad, donde hablamos de modernidad pero fuera del eurocentrismo moderno típico y vamos hacia una composición filosófica que también contenga los relatos de las minorías, de otras etnias, de otros continentes, etcétera. También hay la modernidad líquida de Bauman, la metamodernidad, que algunos jóvenes filósofos en Europa también están hablando, acerca de este regreso a ciertos valores modernos que vuelven a fundamentar al individuo, pero atravesados por la sospecha, la suspicacia y por la no inocencia de la posmodernidad. Esto impacta en la Iglesia y el libro que yo escribí habla acerca de 5 grandes temas que pueden verse impactados. Uno es el pluralismo religioso, otro es el sincretismo ideológico, otro es la desinstitucionalización de la fe, otro es el bienestar y el sentido, y otra es la necesidad de experiencia o de experimentación. Dentro de estos 5 aspectos hacemos una discusión bastante profunda. Quiero aclarar, no es un libro de fácil lectura para leer rápido, sino que es un libro para detenerse y meditarlo, estudiarlo, tiene fuentes que pueden o deben ser consultadas y ampliadas, pero la idea es que en un relato relativamente breve podamos correr o recorrer todos estos temas. Dentro de lo que sería el pluralismo, el gran tema que plantea el pluralismo a la cristiandad, sobre todo, en mi opinión, son 3, que es el tema de la revelación, porque el pluralismo intenta decir, bueno, hay una gran religión o todas las religiones llevan a Dios, y esto nos lleva también a pensar que Dios es una concepción humana, que esto también es un tema muy de la modernidad. La posmodernidad directamente no cree que sea necesario tener un Dios. O sea, el que lo quiere tener lo tiene, pero el que no hay ningún problema. La divinidad de Cristo, aparejado al tema anterior, porque digamos, si Dios se revela en cualquier religión o a través de cualquier persona, también Cristo puede ser uno más, como Buda, Confucio o cualquiera. Y el tema central de la Iglesia como un pueblo escogido, donde ya no sería tan necesario decir, bueno, Dios escogió a una serie de hombres que lleven su mensaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto abre camino hacia el universalismo y otros temas. Y bueno, los exploramos como para tener un panorama amplio y general acerca de lo que significa el pluralismo para el Evangelio en esta época. El sincretismo, por otro lado, habla de la ideología o de las ideologías que sincretizan a veces al Evangelio, porque claramente hay un concepto moderno y un concepto postmoderno de la ideología, y hay un concepto neomoderno también de la ideología. La ideología hoy por hoy es básicamente toda aquella idea o fundamentación que da algún tipo de sustento al pensamiento del hombre y a la acción del hombre. O sea, lo que media entre el pensamiento y la acción generalmente lo denominamos ideología. Y hay muchas maneras de sincretizar, no tan burdamente como antes, donde se sincretizaba el Evangelio con otras religiones u otros temas. Sin embargo, eso sigue persistiendo. Hay algunas encuestas que marcan un sincretismo religioso. Aquellos que creen en Cristo también creen, por ejemplo, en ovnis o en otro tipo de cuestiones. Y bueno, eso lo analizamos y lo vemos. Lo mismo con la desinstitucionalización, donde hacemos un gran foco en el otro, en la persona que es el otro como yo, en la comunidad, en la Iglesia como institución, la Iglesia como comunidad de fe, que tiene sus diferencias y sus relativas importancias. Digamos, la vida pasa por la comunidad de fe y la mediación ética por la institución, cómo se equilibran esos dos puntos y cómo son ambos necesarios. También, bueno, hablamos de lo que dijimos ya
respecto del bienestar, como también hay cierta idea de que la religión tiene que servir para el bienestar y cómo eso impacta en el Evangelio o qué Evangelio predicamos en función de eso. Y obviamente no está mal que el Evangelio procure el bienestar de la gente, sin embargo también el Evangelio es superador de esa idea. Y por último, para no hacerla tan larga, es la experiencia. Y ahí analizamos la experiencia de la comunidad en correlación con la desinstitucionalización de la fe y la experiencia de la verdad, porque para los posmodernos básicamente la verdad no existe. Cosa que la nueva modernidad viene a cuestionar de alguna manera, porque la verdad de algún modo existe y nos da sentido. Ahí eso también se entremezcla con el tema de la ideología y es muy interesante revisar todos esos conceptos. Entrando ya en la tercera parte, es un poco menos sociológico el problema y se transforma ya en un problema más netamente teológico, en cómo podemos como iglesia abordar lo que sea necesario en esta nueva época, ¿no? En esta nueva modernidad. Ahí hablamos bastante teológicamente acerca del Dios inaccesible que se hace carne y se hace accesible en Cristo y cómo esa accesibilidad de Cristo se manifiesta hoy en la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la distinción particular de la iglesia que responde a aquella negación en el pluralismo, desde el amor, desde la esperanza, desde la fe, desde la existencia misma, en la pertenencia, en la identidad y en la permanencia en Cristo? ¿Cómo es la relación entre la iglesia, la palabra y el espíritu? Ese logos que se hizo carne, cómo se manifiesta hoy en la iglesia a través del espíritu y de la palabra. Abordamos un poquito las doctrinas la teología de la palabra, la relación entre doctrina y verdad, la voz profética de la iglesia en la proclamación del Evangelio, de qué manera la iglesia ha sido enviada al mundo y cómo debe permanecer en el mundo aunque no pertenezca al mundo. Y ahí abordamos un poco el tema de la secularidad, de los valores, de la ética, que son muy importantes, pero que tienen otra parte que a veces la dejamos un poco de lado cuando abordamos estos temas, que son la vida de Dios y cómo hablar de una manera no metafísica acerca de Cristo. Y ahí tenemos una concreta relevancia de la praxis, de la relación entre verdad y praxis, de la relación que hay entre nuestras teologías, nuestras doctrinas y el rastro histórico que ellas nos dejan. Entonces, haciendo un análisis de lo que pasa en la historia, en nuestra propia historia, podemos verificar si nuestra teología está bien o no, y siempre a partir de la redención, del acto redentor de Cristo, ¿no? Cómo Cristo se comportó en esta vida, cómo Cristo muere, cómo Él resucita, cuál es su pasión y cuál fue el abordaje que Él hizo en el mundo en el que Él le tocó vivir, a través del acompañamiento, del sufrimiento, del estar con los más necesitados, del fomentar la vida en comunidad, etcétera, ¿no es cierto? Y por último, abrazamos la idea de qué modo se debe amar al mundo y no amar al mundo, de qué modo se debe permanecer en el mundo y no permanecer en el mundo, como hay un límite bastante estrecho ahí entre amor y justicia. También abordamos el tema de el mundo como el campo de misión y también el lugar que Dios quiere redimir, ¿no? El cosmos como un horizonte de la redención. ¿Y qué papel juega la iglesia en este tiempo, en este momento, y de qué manera podemos abordar todas estas cuestiones? Claramente es un libro bastante profundo, no es largo, tampoco es corto, pero sí es un libro para leer despacio y tranquilo, y concretamente para discutir, porque obviamente son temas muy complejos, son temas que traté de abordarlos de una manera original, pero sí que necesitan mucha discusión en los ámbitos de acción de la iglesia, en los ámbitos, digamos, de la vida de la comunidad de la iglesia, ¿no es cierto? Bueno.